Increíbles maneras en que los condenados a muerte sobrevivieron. Si te quedas hasta el final, conocerás las maneras más impactantes en que los sentenciados sobrevivieron al corredor de la muerte. Para la mayoría de los convictos, el corredor de la muerte es final literal del camino, pero en algunos casos los sentenciados han sobrevivido de maneras que no se pueden creer. Hoy te presentamos 10 de esos casos. Número 10. Rommel Broom. No está bien desear la muerte a nadie, pero cuando Rommel fue condenado a muerte por inyección letal, muchos estuvieron de acuerdo en que era lo que merecía. Rommel había estado delinquiendo desde que era un niño con hurtos menores. Con el tiempo, fue aumentando sus delitos hasta que agredió a una niña de 12 años que estaba cuidando. Y luego cometió el mismo crimen atroz contra otra niña de 14 años. Sin embargo, esta vez, él fue demasiado lejos y la mató. Afortunadamente, la ley lo atrapó y fue puesto en el corredor de la muerte para ser ejecutado por inyección letal. Sin embargo, el día que iba a ser ejecutado, los verdugos no pudieron encontrar una vena para inyectar la dosis letal y las siguientes 2 horas lo pincharon con aguja tras aguja. Se dice que uno de los médicos, desesperado, cayó la aguja en un hueso. La ejecución tuvo que ser pospuesta y se dio una nueva fecha para 2022, pero el asesino moriría en 2020 por complicaciones de COVID. Número 9. John Bevikon Lee. Este es un caso de finales del siglo XIX. Lee era un veterano de guerra que había servido en la Marina Real Británica y al terminar la guerra se convirtió en ladrón. En 1885 se encontró al emperador muerto apuñalado. John era el único sospechoso y tenía un corte en el brazo, además de mala reputación. Fue condenado a la horca casi de inmediato y sin un juicio adecuado el día de la ejecución, la trampilla debajo de la horca se negó a abrir. Lo intentaron 3 veces y las 3 veces la trampilla no funcionó. Probaron el mecanismo de la horca sin el acusado y funcionó sin problema. Finalmente fue regresado a la cárcel, se le conmutó la pena por una cadena perpetua y después de años y años de apelaciones finalmente fue liberado en 1907. Número 8. Willie Francis. La historia de Willie Francis es una de esas historias que están destinadas a hacer tu sangre hervir porque pasó en tiempos de injusticia racial. Willie Francis fue condenado a muerte por electrocución por un crimen que no cometió. En 1944, Andrew Thomas, un farmacéutico en Luisiana, fue asesinado de un disparo y no se encontró al culpable hasta que Willie Francis fue arrestado en Texas por un crimen diferente y según la policía, Willie tenía la cartera del farmacéutico en su bolsillo. Sin embargo, la evidencia crucial no fue presentada durante el juicio. Hubo muchas contradicciones en las afirmaciones que la policía hizo en el momento del juicio. Se podía ver claramente cómo todo fue por motivos raciales. El día de la ejecución estaba sentado en la silla cuando de repente empezó a gritar. Resultó que la silla eléctrica no había sido emparejada correctamente porque el guardia a cargo que estaba borracho, así que se convirtió en una sesión de tortura. Finalmente la ejecución fue suspendida y reprogramada. Willie trató de apelar por su libertad, pero su llamamiento fue rechazado y finalmente fue ejecutado un año después a la edad de 17 años. Número 7. Ali Reza. ¿Por qué diablos intentarías contrabandear metanfetamina a Irán en el siglo XXI? Es la pregunta que tú probablemente harías a un hombre anónimo, que solo conocemos como Ali Reza y que fue atrapado haciendo eso en octubre de 2013. Estaba programado para ser ejecutado en la horca y fue declarado muerto después de 12 minutos de ahorcamiento. Luego su cuerpo fue llevado a la morgue y al día siguiente la familia de Ali Reza iba a recoger su cuerpo para el sepelio. Sin embargo, un trabajador en la morgue notó condensación en la envoltura del plástico alrededor del hombre condenado. Por algún golpe de suerte, Ali Reza estaba vivo y de inmediato lo llevaron a un hospital cercano. Las autoridades no estaban muy contentas con su supervivencia y emitieron un comunicado: ordenar que ahorquen a Ali Reza una vez más, argumentando que no lo habían sentenciado a la horca, lo habían sentenciado a muerte. Esto se convirtió en un tema de debate internacional y después de que los derechos humanos lucharon contra su veredicto, dieron un paso atrás y el ministro de Justicia de Irán emitió una declaración de que no sería ejecutado.
Número 6. Anna Green. La ejecución en la horca parece que pasó de moda, y parece que fue porque había muchos sobrevivientes. Una de esas personas fue una señora llamada Anne Green, que en el siglo XVII fue encontrada a la horca por la razón más hipócrita. Los años 1600 no fue un buen momento para estar vivo, y peor si eras mujer. Ella tenía la desgracia de ser empleada doméstica. Además, estaba embarazada del nieto de su amo, pero el niño nació muerto. Anne lo intentó ocultar el bebé muerto, pero fue condenada de infanticidio y condenada a muerte en la horca. Ella fue colgada, pero sobrevivió. Se recuperó completamente y el juez dijo que su supervivencia fue una señal de Dios y que ella era inocente. Después de eso, ella se casó y formó una familia e incluso mantuvo su ataúd como recuerdo. Número 5. Soleka Katkoda. Una sociedad sin leyes colapsa y por eso existen leyes para mantener el orden. Pero hay leyes que simplemente no deberían existir. Y en Irán una de esas leyes se encontró con una señora de 20 años llamada Soleka Katkoda en 1997. Fue acusada de adulterio y condenada a muerte por lapidación. El proceso de lapidación es bastante macabro. Requiere que la víctima sea enterrada hasta la cintura y en el suelo, y luego se arrojan piedras hasta morir. Cuando se llevaba a cabo la ejecución, habitantes de la ciudad interrumpieron en la escena exigiendo detener la lapidación. En este punto Soleka ya no se movía y se creía muerta. Sin embargo, después de que ella fue llevada a la morgue, de repente comenzó a respirar de nuevo y fue llevada al hospital. Soleka sobrevivió y con el tiempo logró una recuperación total y un recurso de amnistía. Se presentó ante el tribunal en su nombre para darle un perdón completo. Después de la protesta internacional, autoridades de Irán tuvieron que conceder su libertad. Número 4. William Duell. Este es otro caso de ahorcamiento fallido que sucedió en 1740 a un hombre de 17 años llamado William Duell, quien fue condenado por ser el cómplice de asalto de Sarah Griffin en Inglaterra y fue condenado a muerte el 24 de noviembre de 1940. Junto con otros 4 fueron ahorcados en Tyburn y el cuerpo de William fue dejado colgado durante al menos 20 minutos. Los criminales ahorcados fueron llevados a la morgue para usar sus cuerpos y en la investigación médica, sin embargo, cuando el cuerpo de William supuestamente muerto fue puesto en una tabla de cortar, el estudiante encargado de diseccionarlo notó que el joven aún respiraba lentamente. En cuestión de minutos, su respiración se pudo restablecer. William había sobrevivido. Más tarde esa noche fue enviado de regreso a prisión. El público se enteró de su caso y hubo protestas pidiendo su liberación. Eventualmente las autoridades cambiaron la sentencia y fue exiliado a Boston, donde vivió una vida plena hasta morir a los 85 años. Número 3. John Smith. Este es otro caso de un colgado fallido, y también es el más extraño, porque el convicto John medio ahorcado, Smith, probablemente te hará creer en la magia con lo mucho que logró sobrevivir. John era un veterano de guerra en los siglos XV y XVI, sirvió en la Marina Británica, pero cuando fue dado de baja se convirtió en un ladrón del tipo de que probablemente hayas oído hablar en novelas de Charles Dickens. En 1705, la ley condenó a John por 2 casos de robo y le dieron sentencia de muerte en la horca. El día de su ejecución estaba completamente relajado, como si supiera algo que nadie más sabía. Cuando lo ahorcaron delante de todos los presentes, el cuello de John simplemente se negaba a romperse. Por 25 minutos, John Smith se balanceaba medio vivo, medio muerto, con un dolor terrible. Algunas personas trataron de tirar de sus piernas para acabar con su sufrimiento, hasta que la misma gente que vino a verlo morir rogó para que lo soltaran y fue liberado. Fue arrestado 2 veces más, pero siempre quedó libre, hasta que finalmente en 1727 a los 66 años enfermó y fue sentenciado al exilio en el estado de Virginia, lo que en ese tiempo era equivalente de la muerte para un hombre de su edad. Número 2. Doyle Hamm. Si alguien te ha dicho que la inyección letal es la forma más humana de tomar la vida de un convicto, es porque no conocen la historia de Doyle, y se podría decir que Doyle estaba marcado por su destino.
Fue el 10º de 12 hijos. 6 de sus hermanos mayores habían estado en la cárcel antes de que él naciera, y su padre era un criminal, por lo que no fue sorprendente que Doyle tomara el peligroso camino del crimen. Un robo fue lo que lo llevó a la sentencia de muerte en 1987, a la edad de 20 años. Primero fue sentenciado a morir electrocutado, pero la pena fue cambiada a inyección letal. Pero había un problema. Doyle ahora tenía cáncer y sus médicos le dijeron a sus verdugos que sería imposible encontrar una vena para la inyección. Los verdugos no escucharon y el día de la ejecución, un equipo luchó durante casi 3 horas pinchándolo al menos 11 veces en sus piernas, tobillos e ingle y aparentemente lesionando varios órganos antes de rendirse. Pero la orden legal de muerte expiró a la medianoche y fue simplemente llana tortura. Luego, la sentencia fue cambiada y murió a la edad de 64 años por complicaciones de su cáncer. Número 1. Wenceslao Mogul. La historia de Mogul es tan increíble como la aterradora y sucedió durante la Revolución Mexicana de principios de 1900. Wenceslao estaba luchando en esta guerra como un soldado cuando fue capturado por el Estado mexicano y condenado a muerte por el pelotón de fusilamiento. Este tipo de ejecución consiste en 10 pistoleros, 9 de los cuales disparan al azar en el cuerpo del convicto, mientras el 10 apuntaría a un órgano vital para asegurar la muerte. Wenceslao recibió un disparo en la cabeza, no había manera de sobrevivir y pensaron que estaba muerto, pero no lo estaba. Wenceslao fingió estar muerto, esperó que sus verdugos se fueran antes de arrastrarse a una iglesia a 3 cuadras de donde estaba. Ahí lo cuidaron hasta que se recuperó de salud. Dejó la lucha y quedó desfigurado, pero vivió durante otros 60 años antes de morir a los 85 años. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscríbete al canal para no perderte ningún nuevo video. Hasta la próxima.